Muy buenas tardes a todos los suscriptores de Jorge Subsidios Colombia. Ya darle gracias a los más de 10.200 suscriptores. Espero que se sigan suscribiendo, like al video, clic a la campanita para que les notifique cada vez que suba un video y que me comenten de dónde nos está viendo. En este caso les voy a mostrar sobre lo que dice el presidente Gustavo Petro sobre los subsidios de Colombia y lo que va a pasar con el próximo año. Por la inflación internacional, ¿qué papel juegan los bienes importados en este tipo de productos? En unos, indudable, fertilizantes, por ejemplo, determina el maíz importado, determina el precio del cerdo, el precio de la gallina, el precio de los huevos, en parte. Pero en otros no hay respuesta. Por ahí no podemos encontrar el por qué está subiendo sus precios, como el precio de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Y entonces aquí donde se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario. Y a la ministra de Trabajo le voy a pedir especial atención en esto, porque una central obrera, por ejemplo, puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de la gente que trabaja. Uno, porque mucha no está bajo la relación salarial. Otra, porque de nada sirve crecer un 10, un 15% si su canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya. No solamente vigilar este tema, sino controlarlo. Y se ha vuelto un tema, digamos, de mis reuniones. Bueno, ¿cómo hacemos para que el precio de la carne baje y no sea especulativo? El desarrollo no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, no está en Hacienda la forma. Lo vamos encontrando por allá en algo muy escondidito que se llama INVIMA, que resulta que se ha dedicado a través de los tiempos recientes, por fenómenos de cooptación y de intereses particulares, a generar una serie de normatividades que concentran el capital en Colombia, como sucede con la producción de medicinas, como procede con cualquier producto que se quiera hacer, muchos hechos por mujeres. Cualquier arepa que se quiera hacer pasa por unas normas que ya va impidiendo que el pequeño productor o productora de esas mercancías pueda hacerlo, y salen del mercado, y el mercado va concentrándose en unos pocos. Tal tema se ve en muchos aspectos y genera un control de pequeños, ya no de pequeños, de oligopolios, con un pequeño número de integrantes sobre los precios del mercado, y determinan la pérdida del salario real. Otro, y no voy a aburrirlos más con estas otras estadísticas, es el salario relativo, que a mí me parece la principal, y donde las centrales obreras deberían hacer el gran esfuerzo. Porque el salario relativo es del ingreso. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal. Y comenten. Total que hay en el país, que es una forma de medir la economía. ¿Qué porcentaje va a las personas asalariadas y qué porcentaje va a los dueños del capital? Si en los años va creciendo el porcentaje de los dueños del capital y va bajando los salarios, que es lo que está sucediendo en los últimos 20 o 30 años en el mundo, lo que está es perdiendo la fuerza laboral, poder, y dentro de eso es la mujer. Lo que se está es construyendo una sociedad desigual. Lo que está sucediendo es que las ganancias de productividad y de crecimiento de la riqueza no va a la población más vulnerable, sino que se queda en una élite arriba. Y nuestra propuesta, por ejemplo, es construir igualdad social. Luego, el DANE debe medir todo eso.
para que sepamos cómo vamos. ¿Qué sacamos si elevamos el salario mínimo? Si el salario relativo disminuye en la sociedad, es decir, cada vez la riqueza se concentra en personas que son dueñas de los medios de producción, de los bancos, etcétera, pero no dueña de la fuerza de trabajo. Aquellos y aquellas van perdiendo poder dentro de la sociedad colombiana y por tanto la mujer. Y no sigo por estos temas, ahora me voy hacia el concreto de la reunión, porque dentro del mundo del salario entonces tenemos otras estadísticas relativamente perdidas, como el de la mujer y el hombre. La desigualdad social que se mide también en términos de discriminación por razones de género, opción sexual o étnicas u otras por el estilo. En campaña encontramos, lo propusimos, que el Estado debe hacer algo por disminuir la desigualdad social frente al salario entre la mujer y el hombre. Que hay un diferencial que ya la ministra mostró aquí en las estadísticas, que casi llega al 30%, en donde al trabajo igual a la mujer se le entrega un salario 30% por debajo del que se le entrega a un hombre. Esta es una generación de desigualdad indudable en la sociedad, en un mundo específico que yo pediría se ampliase hacia el mundo no salarial. Ahí es más difícil, más complejo, porque entonces una vendedora ambulante que no le paga un patrón y vive de lo que vende ahí, de la ganancia, y está por debajo del salario mínimo, su ingreso promedio, ¿cómo puede mejorar su condición de vida? Y aquí entonces el tema no es con solo inspectores de trabajo, es con unas políticas públicas diferentes que, por ejemplo, le abran el crédito a la mujer, ¿cierto? Para poder empoderar la economía popular, por ejemplo. O en el caso rural, la mujer campesina, el título de propiedad o la titulación que se entrega por parte del Estado en políticas como la reforma agraria, ¿se le entrega al hombre o a la mujer? Entonces resulta que en nuestras estadísticas más del 60% se le entrega al hombre. Estamos discriminando a la mujer en una política tan avanzada progresistamente como hacer una reforma agraria. Hemos descubierto que el problema está en la norma, en la ley, que no generó una discriminación positiva para la mujer. O en otros temas. Aquí voy a mencionar el caso de Diana Navarro. Diana Navarro, mujer trans afro, discriminada por ser afro, discriminada por ser trans, discriminada por ser mujer, porque una trans se considera mujer, abogada, recuerdo que era, y fue la primera que ingresó en una dirección nacional de un partido político, el Polo Democrático, elegida ahí por los sistemas que teníamos en ese partido. Una dirigente indudable, y murió porque no tuvo un tratamiento contra el VIH por su falta de ingresos, porque ni su propio partido se dio cuenta de lo que estaba pasando con ella. Trabajó en Bogotá Humana y yo no me di cuenta de lo que estaba pasando con ella, solo después. La habían dejado abandonada en condiciones allá en el barrio Santa Fe, sin ingresos de ningún tipo, y su vida que la había dedicado a defender a las mujeres trans, ni siquiera tuvo de las mujeres trans que hoy trabajan una solidaridad. El simple hecho de haber sabido hubiera podido corregirse la ausencia de un tratamiento que hoy existe, y murió. Entonces, estas son las discriminaciones, llevan a eso, digamos. Aquí entonces comenzamos un programa que vamos a evaluar ya en su tiempo debido. Va a crecer, no son solo 50, van a ser centenares de mujeres, quizás miles, de mujeres capacitadas
para auscultar en el mundo de la economía informal y formal las desigualdades laborales de la mujer. No solo auscultar y detectarlas, sino controlarlas con los instrumentos que tenemos, legales. Que si hay que construir otras, pues la ley hay que reformarla. De la experiencia de ustedes va a surgir esas necesidades de la sociedad. En campaña habíamos dicho que una de las políticas fundamentales para lograr la igualdad y la no discriminación de la mujer iba a ser esta transformación del Ministerio del Trabajo. Sabía que existía la figura del inspector, me imaginé que eran hombres. Y a la ministra entonces le dije, usémosla en función de una de las luchas por la igualdad. Y empezamos. Ustedes van a detectar allí lideresas, que yo creo que es importante, al cabo ya de un tiempo, que podamos empoderar mucho las lideresas del mundo del trabajo. Van a encontrar falta de organización. La organización tradicional del trabajador y de la trabajadora es el sindicato. Hoy venido a menos. Esa es toda una discusión del por qué. Pero las asociaciones de trabajadores y trabajadoras me parece fundamental generarlas. Se pensaron en el mundo europeo y norteamericano, en la sociedad industrial, para defender al trabajador del empleador, es decir, del capitalista. Pero en un mundo como el nuestro, deberían tener una adaptación, porque si la mayoría de las personas tienen un ingreso que no deriva de un empleador, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras debe incluir esas nuevas formas y por tanto otro tipo de luchas, que ya no son solo el salario mínimo, sino, como decía al principio, también la gran lucha nacional por un salario relativo cada vez mayor. Qué importante sería esa lucha, por ejemplo. Es decir, que creciera del ingreso y la riqueza nacional una parte cada vez mayor para la población trabajadora que para la población que vive de las rentas del capital y que es una minoría en la sociedad. Este tema tiene que ser seguido por otra ministra, y es en las estadísticas del PIB, cómo se reconoce el trabajo de la mujer. En el PIB solo se valora lo que se vende en el mercado. Es una medida burguesa de la economía. Lo que no es mercantil no existe como riqueza. Y resulta que mucho de la riqueza no es mercantil. Por ejemplo, el trabajo de la mujer en el hogar. Y entonces, ¿por qué eso no se reconoce en el valor de la economía? El DANE debería tenernos unas estadísticas donde se reconozca el valor que representa para la economía el trabajo femenino en el hogar, por ejemplo, entre otros. Es decir, que el PIB debe funcionar como una valoración económica que no es solamente la mercantil. En el PIB también debe haber una diferenciación entre la economía productiva y lo que no es productivo. Porque entonces estamos midiendo como riqueza lo que apenas es una transferencia de riqueza. Por ejemplo, lo que sucede en los bancos. El que crezca el dinero en los bancos o las utilidades bancarias no es generación de riqueza. El banco tiene una función en la economía, pero no genera riqueza. Cuando trastocamos esas estadísticas así, creamos una ilusión económica que no existe. Muchísimas veces estamos pensando que crece la economía porque crecen las transferencias. Si solo crecen las transferencias. Y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal para estar más informados y estar atentos a los demás listados y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge Subsidios Colombia.